¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos, amigas? ¿Cómo les va? Es Rigoberto Vargas, el de La Voz. Y bueno, tengo el gusto de saludarlos por esta emisión de YouTube y por supuesto agradeciendo muchísimo a quienes llegan, a quienes nos hacen favor de compartir y de hacer acto de presencia en esta emisión digital desde la Ciudad de México. Soy Rigoberto Vargas y tengo el gusto de transmitir completamente en vivo desde la Ciudad de México. Hemos de hacer una revisión puntual de los factores políticos que están todos los días evolucionando de manera dramática, de manera vertiginosa, de manera que nos hacen observar lo que ocurre en la vida política en tiempo real. Andrés Manuel hace un mensaje, envía un mensaje el día de hoy en el ánimo de seguir conciliando. Y en la medida que Andrés Manuel extiende la mano a sus adversarios, en esa misma medida los adversarios tergiversan, cambian, distorsionan la idea de un presidente que alza la mano en el ánimo de crear una nueva expectativa, en el ánimo de construir una relación con adversarios y seguidores. Andrés Manuel lo hace, lo vuelve a hacer cotidianamente y esto sin duda puede ser malentendido por los adversarios políticos que no entienden la necesidad que tenemos en este momento de reconfigurar nuestras relaciones sociales, de reconfigurar nuestras relaciones políticas y de reconfigurar también la posibilidad de construir un nuevo escenario de nación en torno de nuevas expectativas, mucho más profundas, mucho más solidarias, mucho más de fondo en lo que tiene que ver con los modelos y las estructuras económicas. Darle cabida, pie, y garantizar nuevas modalidades económicas, las cooperativas, nuevos horizontes inclusive en la creación de nuevas empresas de carácter de negocio, pero en la misma tesitura de buscar una conformación por la cual esa estructura de negocio tenga la posibilidad de crecimiento en función de nuevos hábitos, nuevas formas, nuevos estilos de hacer negocio, como los negocios que se pueden decir socialmente compartidos, negocios en los cuales se puedan explorar varios participantes, algunos con tipo de habilidades y algunos otros con capital. Así es como deben de explorarse las nuevas visiones, porque he de decirles, mis queridos amigos, que el mundo que conocemos hoy no tiene sonido. Otra vez me recargo en la pared. A ver, no tengo sonido. Bueno, pues ya me quedo entonces, a ver. Ya tiene, por fin. Bueno, ¿tiene rato o tiene poco? Bueno, una pena, este aparato no nos ayuda mucho. Bueno, tenemos esa condición. Tenemos una condición por la cual nuestro país requiere que a la brevedad empecemos a construir nuevos escenarios creativos, inteligentes, hábiles, solidarios, de lo que viene, porque después del coronavirus ya nada va a ser igual. En principio, porque hemos encontrado razones suficientes para reconocer que los modelos económicos que conocemos no nos representan del todo. Razones económicas suficientes para reconocer también que los modelos anteriores estaban diseñados exclusivamente para un grupo de poder, y ese grupo de poder paulatinamente está desapareciendo de la escena de nuestro país. Hay un nuevo tinglado, hay un nuevo grupo en el poder, hay un nuevo escenario en el poder, hay una nueva visión de poder, y todo eso va a modificar de manera radical las relaciones sociales y económicas como las conocemos. Por eso es importante hoy reconocer en la figura de Andrés Manuel, por lo menos, para no entrar en polémicas, por lo menos la figura de un hombre dispuesto a trabajar y a dar todo de sí para la construcción de nuevos escenarios. Andrés Manuel, desafortunadamente y afortunadamente, le toca gobernar en etapas de posguerra, prácticamente por la depredación
desde la corrupción que se hizo de la institucionalidad mexicana, de todas las instituciones más relevantes como el Seguro Social, como Mexicana, como la industria minera, como la industria petrolera, como la industria de la medicina, de la educación, etcétera. Un Estado que viene de una etapa de posguerra lo asume de esa manera como un reto extraordinario Andrés Manuel y no le quedaba otro, ni siquiera a sus adversarios políticos, no les quedaba ninguna otra solución por varios elementos fundamentales, principalmente porque ellos llevaron a esa etapa de involución, nuestros adversarios llevaron a esa etapa de desvergüenza, de corrupción galopante, de corrupción exacerbada, profunda, hasta las entrañas mismas del sistema político mexicano, que involucró desde luego a empresas de alto octanaje, a empresas de gran nivel económico y desde luego a toda la clase política anterior. Eso es lo que se quiere transformar radicalmente, eso es lo que pretendemos poner en el escenario de nuestra realidad y ante todas esas dificultades, todavía en contra de ello, cuando Andrés Manuel desde el año pasado advierte la dificultad existente en la parte más devastada por parte de los gobiernos anteriores, que fue lo relacionado con la salud, más allá de la propia educación, más allá de la propia infraestructura, ¿no? Es la salud la que dejaron hecha pedazos, con más de 327 obras tiradas a lo largo y ancho del país, y entonces Andrés Manuel le pone mucha atención y empieza a invertir, y en un transcurso determinado de alrededor de 3-4 meses, visitó alrededor de 80 centros de salud para reconfigurar y para conocer la urgencia de la salud. Y luego, esto estamos hablando del año pasado, a principios de enero todavía seguía visitando los últimos centros de salud u hospitales. Después, lo que habla también de la inteligencia, de la habilidad, de la capacidad de visualización de lo que podría en su momento representar un serio problema para nuestro país, como es el del sector salud. Entonces, ahí tenemos inmediatamente que logra Andrés Manuel reconfigurar, reestructurar la visión sobre la cuestión de los centros de salud. Lo reestructura, crea el Centro para el Bienestar, y le da una nueva dimensión a la posibilidad de atender asuntos urgentes. Y llega el asunto urgente que jamás en la historia contemporánea de nuestro país tuvo tan delicado asunto que sortear como es el del coronavirus. Jamás en la historia contemporánea de nuestro país se había tenido esa disyuntiva tan dramática que significa la presencia de una pandemia de carácter global, pero afectando radicalmente también a nuestro país en su conjunto. Esto nos trae nuevos escenarios, nuevas estructuras, nuevas posibilidades para transformar este país desde la propia crisis. Ante ello, Andrés Manuel está en este momento en una de las etapas más dramáticas en la historia contemporánea del país. ¿Qué se requiere? Nuestros adversarios no lo van a hacer. Se requiere unidad y los adversarios no requieren unidad, sino que se están viendo tan vulgares, tan corrientes, como el hecho mismo de que están tratando de aprovechar la pandemia para llevar agua a su vergonzante molino neoliberal. Quieren a fuerza aprovechar la crisis una crisis mundial, global, de salud como el coronavirus, con el COVID-19, a fuerza quieren llevarlo hacia sus escenarios en los cuales pues acusan de pasmo a Andrés Manuel, ¿sí? Ya vimos el discurso de Alito, vimos el discurso de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y al final, lo único que está ratificando es el interés que tienen nuestros adversarios porque nuevamente se dispense el pago de energía eléctrica, se dispense el pago de las prerrogativas a las que están obligados, los pagos patronales, de que no quieren pagarle al Seguro Social, de que no quieren que les cobren los impuestos ya devengados, que ya cobraron, ellos ya cobraron el IVA, ellos ya cobraron ICR, ellos ya retuvieron los impuestos sobre el trabajo a los trabajadores, que eso también
es otro elemento que está pendiente por revisar en cuanto a las fugas, en cuanto a la gandallez con la que los empresarios de nuestro país, en una actitud vergonzante, se quedaban con los impuestos que previamente ya le habían quitado a los propios trabajadores. Inclusive cosas tan delicadas, tan vergonzantes como que le quitaban a los trabajadores la cuota obrero patronal para el Seguro Social, para la Afore, y no la enteraban. Eso es robo en cualquier parte del mundo. Y sin embargo, esos mismos empresarios hoy están levantando una supuesta tendencia golpista con 5 gobernadores. Entre ellos, estamos hablando de el gobernador de Tamaulipas, el de Nuevo León, el de Coahuila. Por ahí hay otro que se sumó que no lo ubico, pero finalmente Silvano Aureoles Conejo, otro personaje lamentable de la historia contemporánea de nuestro país. Una vergüenza para Michoacán tener un gobernante como Silvano Aureoles Conejo. Quise hacer esta reflexión porque en este momento hay un escrito, supongo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es noticia nacional el hecho de que 2,000 empresarios, que no sé dónde estén los 2,000 empresarios, me gustaría conocerlos, van a interponer junto con 5 gobernadores un recurso de inconstitucional para que se detenga, un recurso de inconstitucionalidad para que se detenga la construcción del Tren Maya y la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Es vergonzante. ¿Cómo es posible que en el momento en que se están detonando posibilidades inclusive de generación de empleo inmediatas, estos personajes supongan que la sociedad sigue siendo menor de edad? Ese es el serio cuestionamiento. Nuestra sociedad ha madurado rápidamente. Nuestra sociedad en este momento, gran parte de la población está revisando noticias de manera crítica, está tratando de hacer comparativos entre las opiniones de uno y las opiniones de otro, pero paulatinamente esta sociedad, la sociedad mexicana, está cada vez más madura y está cada vez más en el plano de exigir a la brevedad que se cumplan con los parámetros que la propia Constitución, el artículo en su artículo 25 constitucional, en el que se pondera, en el que se pone por encima el interés general que el interés de grupos. Y en este caso, esos grupos de poder que se resisten al cambio profundo en nuestro país, esos grupos de poder que están en un afán de construir a fuerza escenarios que confronten al gobierno federal, bueno, pues no les va a ser posible. Así como ellos, ¿por qué esos grupos de empresarios, por qué no hablan de si ya pagaron sus impuestos? No quieren pagarlo. Esa es la sustancia, pues, de esta etapa en la historia contemporánea de nuestro país. ¿Por qué no le dicen a Telmex que no cobre teléfono, o a Telcel, que apenas se vence tu teléfono, inmediatamente te lo cortas y no pagas? Telmex igual, que ya están mandando desde el 24, están mandando mensajes para que pagues y te dan facilidades para que no vayas a pagar en efectivo. Entonces, ¿por qué no piden a eso a las empresas privadas? No, quieren que sea el sector público el que se baje los calzones y les obsequie la posibilidad del impago a estos miserables. Lo mismo está sucediendo con un personaje obscuro, un mercader del derecho como lo es Miguel Carbonell, que tiene un centro que se llama Centro Carbonell, y ahí está creando un curso especial en línea donde habla de que no paguemos, porque él dice la imprevisión es un elemento condicionante del no pago. Esto es, si tú haces un contrato de prestación de servicios, haces una compra, etcétera, te llega el servicio, te llega el material, te llega lo que tuviste, bueno, pues les está enseñando a que no paguen, porque en una etapa de contingencia como el coronavirus, en la que varios organismos del sector salud están involucrados, etcétera, bueno, pues él quiere crear una teoría del no pago. Así, la desvergüenza de nuestros adversarios políticos que intentan crear una tendencia como el pasado para no pagar. Esta es una nueva etapa, les digo, jamás en la historia contemporánea ni siquiera Lázaro Cárdenas encontró tantas resistencias como está encontrando Andrés Manuel y tantos retos formidables que está enfrentando, porque el único presidente en la historia de nuestro país
Benito Pablo Juárez García, tuvo a 3 potencias en el Golfo de México, una de ellas invadió nuestro territorio, entró y tomó nuestro territorio, y al mismo tiempo de esas 3 potencias, Inglaterra, Francia y España, tenían buques de guerra en el puerto de Veracruz, ¿sí? Buques de guerra dispuestos a invadir nuestro país, y al mismo tiempo estábamos sorteando una de las peores dificultades con el vecino del norte, porque recordemos que de 1846 a 1848 el vecino del norte invadió nuestro país. No se quedó en nuestro país porque un estudio según Ralph Roeder, un estudio de sociólogos y especialistas en sociología, que mandó a hacer el Congreso, el Senado de Estados Unidos, determinaron que no podían anexionarse México porque en algún momento, por la riqueza cultural y el sentido de pertenencia de los mexicanos de entonces, podrían prácticamente dominar al propio Estados Unidos. El ingenio, la capacidad de resistencia de los mexicanos le daba otro tipo de parámetros como para que fuera un país sometido. Venía de 300 años de una esclavitud y no iban a dejar que un gobierno como el norteamericano lo sometiera a pie juntillas, porque empezaron a sufrir, por eso se fueron, no crean que se fueron por buenas personas. Recordemos que los Estados Unidos ondearon su bandera en el corazón político de nuestro país, en el Palacio Nacional de México. Ahí se ondeó en un cierto momento la bandera norteamericana. Entonces, ¿por qué se fueron? Pues porque cuando iban el ejército de Estados Unidos, o que estaban en descanso, de pronto de las azoteas de diversos lugares empezaban a balearlos, e iniciaba un proceso de guerra de guerrillas en México, en caminos, en edificios, en casas. Empezó un proceso de guerra de guerrillas y lo sintieron. Y los gringos no creen que son tan valientes, nomás porque tienen muchos fierros, tienen muchas armas, y buenas, por cierto, pero valientes no son. Y nosotros venimos de un proceso muy, muy dificultoso, muy complicado, que fue el proceso de la esclavitud, el proceso de coloniaje de 1519-1521 a 1810. Luego entonces, en este momento, haciendo un traslape, trayendo esos escenarios de adversidad, solamente Juárez vivió una época tan complicada como la que ahora está viviendo Andrés Manuel, pero afortunadamente vamos a salir adelante, porque de aquí vamos a salir o más fortalecidos o más amolados. Tenemos una gran experiencia en crisis recurrentes, permanentes. Tenemos que seguir buscando los escenarios para construir nuevas alternativas de desarrollo comunitario, nuevas alternativas inclusive en la construcción de más empresas de carácter social, pero de iniciativa privada. Tenemos que ser más creativos, tenemos que ser más inteligentes. Alma Vargas dice: hola a todos los que apoyan a la Cuarta Transformación, y en particular a quien en este momento está en esta transmisión presente. Rigo, apoyo también para ti. Gracias, mi querida Alma Vargas. Elizabeth Lara: ya el pueblo sabe la verdad, qué clase de vulgares ladrones son los neoliberales. Nunca les ha importado el pueblo paga sus impuestos y ellos solo quieren llenarse sus bolsillos. Ya conocimos lo que es tener un gobierno que gobierna para todos y protege al país, no más neoliberalismo. Así las cosas, mis queridos amigos, es tan claro, tan contundente, tan pertinente la nueva narrativa social, que entendemos perfectamente que nuestros adversarios están extraviados. En la medida, extraviados, enojados, fúricos, biliosos, dirían ahí en mi pueblo, en la medida en que se vaya consolidando este gobierno de Andrés Manuel, en esa misma medida, nuestros adversarios van a ir perdiéndose, diluyéndose, y por ello están muy enojados, y es tan vergonzante que aprovechen escenarios en que la unidad debiera de ser una condición fundamental, como el de una pandemia de carácter global. Cuando requerimos la unidad, ellos mismos se ponen la soga al cuello y además le jalan. Este país requiere manos extendidas, pero también manos dispuestas al trabajo. Este país requiere menos confrontación.
La cuarta transformación se construyó la cuarta transformación se construye a partir de una premisa fundamental en nuestro país, y esta premisa tuvo que ver con una tesis fundamental: no a la violencia, no a la confrontación, no al discurso de odio. Por eso Andrés Manuel ganó, porque el pueblo mandató que no podemos seguir enojados, que no podemos seguir peleando, que no podemos seguir divididos, que tenemos que buscar la unidad. Ese es un mandato constitucional, ese es un mandato que está en las urnas, con el 53% de la preferencia electoral por parte de los ciudadanos en favor de Andrés Manuel López Obrador, y lo que representa. Que tiene muchos errores, sí. Que hay funcionarios que dejan mucho que desear, sí. Pero la ciudadanía está madura y la ciudadanía va a construir nuevos escenarios hacia la conformación de una nueva sociedad. De esta tendremos que salir fortalecidos. Aceptemos en principio que nos da una lección extraordinaria. Primero, que nos damos cuenta de con qué poquitas cosas podemos vivir. Frijolitos, huevito, algunos cereales, alguna carnita de vez en cuando, pero no como premisa. Si no haces ejercicio, ni si no sales, si no te ejercitas, si no gastas energías, ¿por qué habrías de estar comiendo en demasía? Pensemos eso, mis queridos amigos. Los invito a que no caigan en el juego perverso de los adversarios, pero además que revisen. Si tuvieran alguna duda, traten de buscar una doble versión de lo que ellos dicen. Siempre hay una versión alternativa del dicho de uno. También busquen en todo momento ser críticos de lo que dice y lo que hace Andrés Manuel. A lo mejor se equivoca, pero el tipo tiene una habilidad extraordinaria, tiene un patriotismo a prueba de cañonazos, tiene un compromiso profundo con la historia, con su historia y con el futuro de este país, que lo hará en breve convertirse en uno de los más grandes íconos políticos de la humanidad. Así, de ese tamaño se las pongo. En fin, mis queridos amigos, ha sido un privilegio, amigos, amigas, hermanos, hermanas, Elizabeth Lara, a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión, Mari Castillo, Mario Guadalupe Espinosa, todos los que nos han hecho favor de llegar hasta aquí, a este espacio de YouTube, a este espacio de reflexión, de crítica, de estudio, de análisis, de noticias. Bueno, pues aquí estaremos todos los días procurando hacerles llegar la información. El caso de los 5 gobernadores en contra, para crear un frente en contra de Andrés Manuel, es la muestra inequívoca de que son los golpistas, la muestra inequívoca de que no encuentran su portillo, la muestra inequívoca de que, como son los más corruptos del país, ahora quieren pues socavar la autoridad moral de nuestro presidente. Eso quizás se lo pudiéramos permitir si realmente viéramos que Andrés Manuel está cometiendo errores. Cuando dice el presidente del PRI que está pasmado, pues él, pasmado es él, pero pasmado de idiota, porque el presidente todos los días está dando la cara, todos los días está presente, el gabinete está trabajando, la Secretaría de Relaciones Exteriores está consiguiendo material de curación y médico y aparatología para enfrentar las emergencias sanitarias que viene y que estamos entrando en la fase más aguda. Entonces, con todo ello, con todo esto y el gabinete trabajando a plenitud, bueno, hay gobierno y hay dirección, mis queridos amigos, porque no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Esto ya lo dijo Lucio Aneo Séneca, y nosotros sí sabemos a dónde vamos. Por último, me despido con una frase de Antonio Plaza, que dijo: no te pierdas a la manera de las luciérnagas, que confundidas con la luz de una vela, se consumen en ella. Que tengan una espléndida tarde de sábado. Estamos en contacto. Recuerden que a las 9 de la noche viene Víctor Sendejas a platicar con nosotros en relación a la cuarta transformación alimentaria, que es otro tema fundamental. Buenísima tarde, saludos para todos. Los conservadores ya enseñaron todo el cobre. Rigo, buenas tardes, aquí apoyando a mí, señor presidente, y a ti, por supuesto. Saludos a Lourdes María.
Hola Lourdes, muchas gracias. Alma Vargas, no van a poder, eso se los aseguro, porque ya están en el ojo del huracán y por todos los que apoyamos a la cuarta transformación, dice Alma Vargas, una lideresa que me anima a seguir haciendo estos ejercicios comunitarios de comunicación. En fin, tengan una buena tarde, estamos en contacto y bueno, pues en principio una de las condiciones primarias, primigenias, básicas de la condición humana es ser felices, y se puede ser felices con pocas cosas. Si tienes más cosas, te angustias por las cosas. Si tienes menos cosas, te angustias por tu vida. Pero si tienes el control de tu vida y si aspiras a la felicidad, a darte, a entregarte, a compartir lo que eres, bueno, esa también es una forma de ser felices. ¿Cómo lo es? Cuando el poeta hace su poesía y la suelta al viento, cuando el artista escribe sus obras de arte y las convierte en canciones, en dramaturgia, en obras de teatro, en poesía. Bueno, pues en función de eso seguimos construyendo una nación que está destinada a apuntarle a lo más alto de las Pléyades. Y las Pléyades son las estrellas. Buena tarde, buen provecho, hasta la próxima. Nos vemos pronto, denle like y suscríbanse e inviten a sus amigos, por favor. Saludos a El Pueblo Feliz, Feliz con AMLO y la cuarta transformación. Pues sí, yo por lo menos responsablemente podemos decir que estamos muy a gusto y satisfechos con nuestro presidente. En esta etapa de encierro y estas historias de coronavirus, pues no es tan sencillo, no es tan sencillo estar felices, pero aspiramos a la felicidad. En las adversidades es en los únicos factores en que se puede conocer la personalidad del líder. Nuestro pueblo tiene una vasta experiencia para convertir su liderazgo en la oportunidad del crecimiento. Así las cosas, mis queridos amigos, sí, por supuesto, es una virtud. Alma Vargas, hasta la próxima, tengan una espléndida tarde, noche, ya son las 7 de la noche con 50 minutos, ya es noche, con razón ya me está dando hambre. Anden ustedes, cuídense mucho, buena tarde, buena noche, hasta la próxima, que será el día de la mañana por Facebook, a las 9 de la noche, hoy con Víctor Sendejas, un activista alimentario, a las 9 de la noche, hoy por Facebook en vivo. Y mañana a las 2 de la tarde vamos a platicar del encierro que no existe sino en nuestras mentes. Vamos a platicar con el psicoterapeuta por la UNAM, Ale Healing Music Andrade, también por Facebook. Ahí les encargo que me localicen con mi nombre, Rigoberto Vargas. Ahí van a ver una carota del tamaño del de la voz y dicen, este es Rigo, y me agreguen también si no están en el Facebook ya con nosotros. Buena tarde, hasta pronto, Elizabeth, denle like, sí, denle like a díganle que está dedito para arriba, ese es el like, y por supuesto compartan y suscríbanse a este canal. Buena tarde, noche, hasta la próxima. Cerrando. ¡Pop! Ahí está.